El concepto de valor es importantísimo porque el valor es justamente por lo que el consumidor paga. Si tú aumentas el valor de tus productos, el consumidor va a estar dispuesto a pagar más por eso. Al inyectar más dinero a la cadena, todos salimos ganando. Hacemos la torta más grande. Entonces, este es un cambio de mindset muy importante, muchachos. Porque justamente las acciones tienen que estar, aparte de orientadas al consumidor final, tienen que estar orientadas a generar valor. Héctor, pero todo lo que hago prácticamente en el día a día, lo que nos piden optimizar costos para el negocio, etcétera, ¿no generan valor? Por supuesto que sí, porque ese ahorro de costos puede ser reinvertido en estrategias de precio, en descuentos, en inversiones de marketing, en mejorar la calidad de los productos, en diferenciarte de tu competencia. Héctor, wow, pero aquí vamos a hablar de logística, me estás hablando de otros aspectos de la empresa, totalmente, porque vamos a hablar de negocios. Y nuestras acciones dentro de la cadena de suministro son tan potentes que una buena decisión puede impactar positivamente en el negocio y desempeño completo de él. Y si lo hacemos pensadas en el consumidor y para generar valor, van a tener doble, triple, cuádruple impacto. Y eso, aparte de generarle valor al consumidor, también nos genera valor a nosotros como profesionales. Porque ya no somos, por así decirlo, de la vieja escuela, ¿no? Empezamos a hablar de una nueva, de una evolución en lo que estamos haciendo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y me gusta compartir para empezar la clase, que es, ya no podemos ver a logística, a cadena de suministro, como un área que brinda servicio. Ya no somos un área que brinda servicio, somos un área que vende servicio, porque nuestro servicio es parte del paquete de ventas, es parte por el que el cliente nos escoge. Y ahí es una gran diferencia y hay que usarla sabiamente esa fuerza para poder justamente hacer que nuestros negocios crezcan. Y ahora, si esto es de tal forma, no es ajeno un centro de distribución. Un centro de distribución también genera valor al cliente. Héctor, pero ¿cómo voy a generar valor a un cliente desde un centro de distribución? Existen 3 bloques para mí que son los más importantes que un centro de distribución puede generar valor. Número 1, disponibilidad y variedad de producto. Tú creas un centro de distribución para tener diferentes productos, diferentes tipos de SKUs cerca o más cerca al cliente. De tal manera que tengas todo este cúmulo de, por así decirlo, este inventario, y cuando el cliente quiera algo, puedas atenderlo. Tengas esa disponibilidad, tal cual. ¿No? Y que no solamente en tu oferta hacia el cliente ofrezcas un solo SKU. Cuando digo SKU, un solo tipo de producto. Que tengas un portafolio. Y aquí hay un segundo concepto de negocio. Portafolio. Esto que hablamos de inventario, que tenemos diferentes productos que rotan, que no rotan, etcétera, se traduce también en un paquete de servicios que le hace el cliente. ¿Ustedes a quién escogerían? ¿A que tú entras a su tienda o tú vas a pedirle algo y solamente tiene 2 opciones? ¿O el que tiene 1000 opciones? Eso justamente es una competencia importante también en CAI. Porque ahora el cliente, el consumidor, busca variedad. Hay muchos tipos de clientes. Tenemos negocios tipo nicho, ¿no? Al grupo A te gusta esto, al B esto, al C esto. Si tú tienes un portafolio amplio, le das las opciones al cliente también para que escoja. Y un centro de distribución es clave para poder cumplir la oferta de este portafolio. Lo segundo, tiempos de envío. Si un centro de distribución está cerca a los clientes, al momento en que te lo pidan, tú puedes tener mayor disponibilidad que tu competencia, que el mundo real, etcétera, para entregar el producto. Y para esto tenemos un ejemplo clarísimo hoy en día. Para los que han usado Rappi, los que han usado Joker, los que han usado Pedidos Ya. Ellos que tienen centros de distribución, que se conocen como dark stores, pero son centros de distribución. Almacenes muy, muy cerca de diferentes lugares urbanos. ¿Para qué? Para cumplir la promesa de entregártelo en menos de 10 minutos. ¿No? Para los que no han usado, los invito a chequen. Esto es parte de justamente el servicio que se le da al cliente.
Y la competencia de estas dos empresas inclusive es quién llega primero, quién ofrece el mejor servicio, para que justamente capture mayor porcentaje del mercado, basado en una estrategia de centro de distribución. Tiempo de envío. ¿Ok? Y la última, que es clave y aporta muchísimo también, es en la conservación y calidad del producto. Un almacén sí es pieza fundamental para asegurar la fluidez y el intercambio de este producto como tal. Digamos que tenemos que transportar helados. Si no tuviéramos un centro de distribución con las condiciones adecuadas para conservar la calidad, no vas a poder entregar un helado, tranquilamente podrías entregar agua, siendo exagerado. Igual es para chocolates. O cualquier otro tipo de productos que dé las condiciones adecuadas para poder ser entregado. Entonces son tres elementos clave que prácticamente aportan un centro de distribución al consumidor final. Entonces, si es que estos tres son los más importantes, por así decirlo, que conectan con el consumidor final, son estos tres donde debemos buscar justamente ¿qué cosa? Dar mayor valor. Y hagamos un ejemplo. Disponibilidad y variedad de producto. Como logístico, como líder de centro de distribución en general, lo primero que tengo que buscar es tener el portafolio o el surtido que mi empresa brinda. Y tener no la mayor cantidad de stock, sino el stock necesario para poder cumplir con la mayoría de órdenes, para que haya un buen nivel de satisfacción del cliente. Mis tiempos de envío, mi lead time, debe ser el adecuado, y mis procesos que permiten la carga, la preparación y la entrega de este producto tienen que ser los adecuados para que cada vez sea mucho más rápido la entrega y el cliente esté más feliz. Y mis condiciones de almacenamiento, mi rotación debe estar pulcra para que no exista ninguna queja o mala satisfacción del cliente cuando entregue los productos. Y aquí viene una diferencia importante, muy importante, entre un almacén y un centro de distribución. Un almacén, literal, es para guardar cosas. Guardas. Un centro de distribución está mucho más orientado a justamente la distribución. Es un elemento de un flujo como tal. ¿Y por qué hago esta acotación? Por justamente estos tres puntos, y me voy a saltar el primero para conectar con la idea. Perdón, con el tercero. Normalmente cuando a alguien le dicen, hey, ¿cómo está la capacidad de tu almacén? O ¿cómo está la capacidad de tu centro de distribución, perdonen? La respuesta común va a ser, bueno, estoy al 98% de capacidad, al 90% de capacidad, 80% de capacidad, y va a estar siempre dado en espacio, en metros cuadrados o metros cúbicos, en posiciones. Le van a decir, tengo una capacidad de mi centro de distribución de 1000 pallets. Y aquí es donde viene el otro bloque. Y hay un concepto importantísimo que se llama throughput. El throughput como tal también mide la capacidad de tu centro de distribución, pero mide tu capacidad de atención. Es decir, tú puedes tener un centro de distribución que almacene 1000 pallets, pero que también atienda 500 camiones al día. Ambos son medidas de capacidad, solamente que una no se está olvidando del flujo, porque este flujo es justamente un factor clave también de generación de valor de un centro de distribución. Y cuando hablamos de flujo, es que el centro de distribución por excelencia ideal es un tubo, donde entra el producto y se va. Pero eso no existe. Entonces, ¿qué sucede al medio? Lograr mejorar los tiempos de atención en mi centro de distribución. ¿Por qué? Porque un camión que llegue a tu centro de distribución y tenga que volver a ir a entregar algunas unidades, etcétera, o que tenga que salir temprano para poder entregar los productos, mientras más rápido salga, más tiempo va a tener en calle para poder justamente entregar. O va a llegar antes, de acuerdo a la promesa que le estamos dando al cliente. Y ahí el centro de distribución es clave. Y volvemos a conectar. No es ajeno lo que hacemos dentro de las paredes a lo que sucede afuera. Tenemos que conectar un punto con otro.
Porque lo que yo haga en el centro de distribución y estos tiempos que yo reduzcan, puedo generar un impacto muy grande hacia afuera que justamente permita generar valor. Segundo punto clave, pegado ya un poco más al concepto de inventario. A más inventario, más costo. Héctor, pero tú me acabas de decir que yo lo que no quiero es tener stock out y que no pueda fallarle a un cliente cuando me pida algo porque tengo la disponibilidad del producto. Pero como todo en la vida, muchachos, hay un balance. El inventario es el elemento más costoso en cuanto a nivel de servicio se habla. Entre más inventario tú tengas en tu centro de distribución, número uno, esos son activos. Hay más capital de trabajo inmovilizado. ¿Ok? Capital que no se ha vuelto efectivo. Aparte de los costos, por así decirlos, relacionados al almacenamiento del mismo. Si tú tienes un almacén alquilado, te va a costar ese metraje cuadrado. Si tienes personal que tiene que hacer el conteo constante de este inventario, es costo que va a estar amarrado. Entonces, siempre tengamos en claro algo, muchachos. A más inventario, más costo. Héctor, y desde la gestión de un centro de distribución, ¿qué puedo yo hacer? Todo. Porque hoy en día justamente es uno de los problemas que también conversamos mucho en clase. Siempre el que está en el almacén se queja de, me enviaron más producto, menos producto, ha sido todo un tema, tengo este producto inmovilizado. Pero ¿en qué momento empezamos a dar feedback a las áreas de planificación acerca de productos que no rotan? Acerca de justamente elementos o políticas de inventario que pueden ser modificadas para controlar el nivel de inventario que manejo. De tal manera que ahí generamos valor de nuevo a la compañía, generando un impacto financiero positivo que puede ser reinvertido de nuevo en el cliente. Y el segundo elemento, último de este mensaje, es la rotación. La rotación en un centro de distribución, muchachos, es clave. Y cuando hablo de la rotación, sobre todo en productos que tienen fechas de vencimiento. Porque si tú rompes este ciclo, es donde puedes tener pérdidas. Existen diferentes mecánicas de flujo o de rotación dentro de un centro de distribución. FEFO, FIFO, LIFO, etc. Ojo, no es lo mismo FEFO que FIFO. FIFO es first in, first out. El primero que entró, el primero que salió. El FEFO es el first expire, first out. El primero que expira, que vence, sale. Héctor, pero ¿no se supone que primero debería entrar lo que va a vencer primero? Te diría que sí, pero en el mundo real, cuando trabajas con diferentes proveedores, cuando trabajas con diferentes distorsiones, eso no necesariamente se cumple. Es por eso que el equipo debe tener claro cuál es la mecánica de rotación. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? No rotas bien el producto, pasa un tiempo, haces inventario y encuentras parihuelas, producto que está vencido. ¿Qué tienes que hacer con un producto vencido? Definitivamente no lo vas a poner en la calle. No lo puedes vender. Lo que toca es darle de baja. Y darle de baja es un impacto doble a la compañía. Es un impacto primero porque como activo tienes que darle de baja. Es decir, ese costo, lo que te costó producirlo, que estén activos, vas a impactarlo en tus cuentas de costos fijos. Y aparte, las bajas como tal, también depende del tipo de pérdida que sea, también tiene un cierto pago de impuestos u operativos para poder eliminarlo. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, existe un costo amarrado al derrame del mismo, porque tienes que verter ese líquido y tiene que ser inspeccionado por un notario. Entonces hay costos justamente que vienen amarrados a eso y que son bastante fuertes. Depende de la industria en la que estemos, pueden representar un impacto tan grave que inclusive puede llegar a desestabilizar el resultado económico del negocio en un mes en específico. Hablemos, por ejemplo, del caso de la industria farmacéutica. Si tenemos productos vencidos en la industria farmacéutica, el proceso para eliminarlo también tiene una necesidad de notario, una validez de la destrucción y unos puntos específicos y proveedores específicos para eliminar ese producto. ¿Por qué? Porque puede ser llevado al mercado, puede tener algún riesgo inclusive de contaminación que el marco legal exija que tiene que ser tratado de esa forma. Héctor, pero no estoy entendiendo. ¿Eso sucede todo desde un centro de distribución? Totalmente, muchachos.
La responsabilidad que un gerente de un centro de distribución tiene es bastante amplia y la capacidad de impacto que tiene en la cadena también. Y estamos hablando ya de 3 elementos claves. Uno, inventario, working capital, uno de los costos financieros más grandes de la compañía. Rotación, temas de salubridad, temas de imagen corporativa, si es que hablamos de vencimiento y de asegurar rotación. Eso puede afectar mucho el negocio si por A o B mandas producto que no debes a la calle. Y tercero, tiempos de atención. Hoy en día el tiempo de atención es un diferenciador clave cuando estamos hablando de competencia en el mercado. Tres factores clave que hoy en día un gestor de centro de distribución tiene que tomar en consideración y que puede cambiar bruscamente o muy bueno el rumbo de un negocio como se esté manejando. Ahora, eso también conecta, muchachos, con lo que estaba diciendo al principio, de cómo no solamente nos centramos en islas, cómo no solamente tomamos decisiones pensadas en nuestra área, sino en una cadena completa. ¿Ok? Y esta es una que me encanta, porque la he visto en las consultorías que he hecho, la he visto en mi trabajo. Es un común denominador de lo que tenemos hoy en día en nuestro mercado. ¿Y qué sucede cuando llega un proveedor a traer a un centro de distribución de un producto que no es urgente, que todavía tienes stock? La típica, que espere. Que espere. Más importante es, no se puede despachar al otro camión, etc. Y manejamos tiempos de atención de camiones, depende, si eres mecanizado con un montacargas puede llegar a 1 hora y media, 2 horas. Si eres de estibaje o con bahías, puede tomarse inclusive más, 2, 3, 4 horas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene el asunto, y lo voy a contar con una anécdota, ¿no? Me gusta mucho contarlo con anécdotas. Cuando era gerente del centro de distribución de Lima Norte, tenía 2 centros de distribución, uno que estaba en Lima Norte y otro que estaba en Huacho, por Vegeta. Y una de mis visitas a Vegeta, justamente, entramos al almacén, empezamos a revisar justamente las oportunidades de ahorro, interesante. Y cuando yo entro veo que un camión llegó justamente a dejar cerveza, pues, ¿no? Termina el recorrido, perdón, voy a la oficina y paso una media hora y sigo viendo el camión ahí parqueado afuera. Y me pareció interesante. Y le digo, ¿a qué hora van a atender al camión? Y la respuesta fue, lo que pasa es que uno y que espere un rato porque estamos ahorita haciendo inventario, entonces, que espere, pues, ¿no? Porque al final tenemos producto. Esa fue la respuesta de mi equipo en ese momento. Y me pareció muy interesante porque cuando hicimos las cuentas yo le dije, ¿sabes qué? No, en este momento la tienes. Y llamamos a uno de los montacarguistas. Y el operador le dijo, ¿en cuánto tiempo lo puedes atender? Jefe, mire, con todos los temas de seguridad, en 35 minutos está fuera. A ver, listo. Y literal, el camión estuvo listo para salir en 35 minutos, después de casi 2 horas de espera. Cuando hicimos la matemática, nos dimos cuenta que más o menos ellos recibían alrededor de 15 viajes al día, lo que significaba una necesidad determinada de camiones que se tenía para ese centro de distribución y que tenían que dar vuelta todo el día, ¿no? Desde la planta principal hasta el centro de distribución. Y nos dimos cuenta que si en vez de 2 horas de espera tuviésemos 0 y atendiéramos en vez de 2 horas y media, 35 minutos, la cantidad de vueltas del camión iba a ser mucho más grande, o mucho mayor, perdón. Haciendo que en vez de necesitar 8 camiones, necesitabas 7. Reducíamos un camión al día. Héctor, es un camión, no es mucho, saquemos la cuenta. Un viaje más o menos costaba 400 soles. 400 soles en 3 viajes más o menos que te ahorrabas. Estábamos hablando de 1.200 soles al día. Por 30 días estamos hablando de más de 30.000 soles. Y la mejor iniciativa que encontramos dentro del centro de distribución en el almacén no llegaba ni a 5.000 soles al mes. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos? Más allá de los números exactos. Que a veces tomamos decisiones de no complicarnos dentro del centro de distribución, porque claro, había que hacer cierto nivel de inversión, algunas bahías, algún cambio de recursos, algún cambio de turnos, para poder cumplir la promesa de atender un camión mucho más rápido. El ahorro no estaba dentro del centro de distribución. El beneficio financiero no estaba dentro del centro de distribución, estaba afuera, en el transporte, porque lográbamos desde un centro de distribución hacer más productivo el transporte.
Y ese ahorro, muchachos, era prácticamente, cuando se cuenta 30 contra 5, ¿no? 6 veces más. 6 veces más, por complicarnos un poco en el centro de distribución. ¿Y por qué es importante tomar y entender esas decisiones, este tipo de efectos? Porque a veces la inversión en un centro de distribución puede ser 1 y el retorno afuera es 7. Y si un gestor de centro de distribución no conoce esto, siempre va a vivir atrapado buscando, o como le decimos nosotros a veces, rascando la olla dentro del presupuesto, dentro del centro de distribución, en vez de ver cómo puede generar más valor a los laterales. Y es importante que conozca eso. Entonces, ¿qué hicimos? Listo, empezamos a hacer una mecánica de recepción en la que el operador de transporte tenía que comunicar 30 minutos antes al almacén, el almacén ya preparaba la carga, listo, que se tenía que llevar en cuanto a envases, llegaba el producto, se despachaba al lado, se cargaba el camión, salía. Súper rápido. Héctor, pero eso te sirve o sirve cuando la empresa es propia, porque el ahorro lo capitalizas inmediatamente. Claro que no, muchachos, porque el mismo problema de colas y de esperas lo tiene tu proveedor. Lo tiene el proveedor que en este momento seguramente estás haciendo esperar. Y él puede capturar un beneficio financiero si es que prácticamente tú lo haces esperar menos. Héctor, ¿y eso en qué me ayuda a mí? De nuevo, hagamos más grande la torta. Es tan sencillo como decirle, ok, desde ahora en adelante yo te voy a atender no en 2 horas, sino en 30 minutos, y si yo cumplo, tú me vas a dar un descuento de 1% en el producto que me traes. ¿Qué nos detiene en esa negociación? Nada, muchachos. Ese descuento es un beneficio de nuevo al negocio. Pero pero no lo vamos a poder ver si solamente centramos nuestra mirada en nuestro espacio, en nuestra área, en nuestras 4 paredes. Nada nos impide ir a negociar con un proveedor para poder bajar una tarifa si es que le doy mejores condiciones de servicio. Y no el típico que espere. Y eso lo he visto muchísimo, muchachos, muchísimo. ¿Cómo estamos de tiempo? Dale, chicos. Siempre me gusta dar un poco de anécdotas, porque me gusta que se conecte con prácticamente lo que vemos en el día a día, con lo que vemos en la cancha. Porque es lo que sucede. A veces uno desde el otro lado piensa que funciona de manera ideal todo y no es así. Hay a veces inclusive oportunidades que están prácticamente en la mesa. El tema es que hay que tener la valentía para ir a tomarlas. En cuanto a tipos de centro de distribución, siempre me gusta hablar de 3 según la etapa de la cadena. El primero, para mí, es el centro de distribución o almacén de fábrica, ¿no? Centro de distribución fabril. Es decir, que se encuentra prácticamente al lado de la línea de producción. ¿Por qué es importante esta? Porque permite consolidar carga y también derivarlo a diferentes centros de distribución que están más cerca del consumidor. El almacén o centro de distribución secundario es justamente el más común, ¿no? Del cual recibe de un proveedor o de diferentes proveedores o de una planta o de diferentes plantas. Tiene prácticamente una alta variedad de portafolio, de variedad de SKUs, y desde ese punto salen unidades pequeñas o relativamente medianas para entregar a los clientes. ¿Ok? Sobre todo cuando tienes mucho tipo de, mucha capilaridad, por así decirlo. Entonces, normalmente los centros de distribución de Coca-Cola, de Bacus también, o inclusive de PepsiCo, etcétera, etcétera. Y ahora último que medio que hacía el ejemplo, que los típicos dark stores, los urban centers, también son un centro de distribución. Héctor, ¿por qué eso no es un almacén y sí es un centro de distribución? Porque justamente, volviendo unas hojitas atrás, tiempo de atención, muchachos. Su sistema está tan bien pensado para que el tiempo de atención también sea mínimo y puedan cumplir su promesa de 10 minutos en la puerta de tu casa con el motorizado. La rotación es súper clave y manejan inventarios completamente alineados a la necesidad del radio de consumidores que atienden. De tal manera que estas mecánicas que se usan dentro de un urban center responden más a un centro de distribución porque no solamente hablan del espacio, que lo buscan maximizar, sino del throughput. Y ahora, para ir cerrando algunas ideas y pasar a la parte de preguntas, hay un punto importante también, que es el manejo de diferentes proveedores a un centro de distribución, ¿no? Y esto lo tiene muchísimo, por ejemplo, supermercados peruanos, ¿no? El supermercado tiene que atender a proveedores habidos y por haber, de la leche, el de la gaseosa, el de la cerveza, el de los frescos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos manejar
este tipo de situaciones. Lo que normalmente se manejaba hasta hace un tiempo era un tema de ventanas horarias, ¿no? Desde esta hora hasta esta hora te puedo atender, o en este espacio de horas te puedo atender como tal, es mi espacio en el que yo recibo producto, y los proveedores hacían cola y manejaban prioridades, ¿no? El que te daría perecibles, como frescos en este caso, que pase primero, y todo lo demás que espere. Después la segunda prioridad es leche, porque también es perecible, que pase, y lo demás que espere. Entró el camión de gaseosa, no, pero mira, llegó ahora el pollo, no, que sabe que es del pollo. Entonces, volvemos al mismo caso que hablábamos hace un momento. Esas colas, esa incertidumbre que tenemos, no permite optimizar la cadena completa, capturar los mayores beneficios. Entonces, ¿con qué salió Supermercados Peruanos hace par de años? 3 años más o menos. Sí, más o menos, no, menos, 2 años, un poquito más de 2 años. Empezamos con mecánicas de citas. ¿Qué significa una cita? Es que cada proveedor tenía una hora determinada a la cual tenía que ir. Pero Héctor, qué fácil, es un concepto súper sencillo. ¿Cómo hacemos para que eso se cumpla? Es la parte importante, porque el proveedor debe cumplir una hora de llegada y también el centro de distribución, el receptor, debe cumplir con ciertos niveles de atención, cierta velocidad de atención para poder ajustarse las citas. Entonces, nacen también necesidades. Y Supermercados Peruanos empezó a decir a sus proveedores: yo te puedo atender siempre, estar en determinada, súper programada, tú tienes prioridad, pasas esta hora, pero necesito que el producto me llegue de esta forma, encintado con este código, con las órdenes delimitadas de esta forma, con el personal de ciertas características, con cierta documentación y ciertos EPPs. Y ese estándar que definieron y le pedían a sus proveedores, permitieron que sus flujos de atención de recepción sean mucho más rápidos y que su adherencia a las citas sea mejor. Ahora viene la pregunta: ¿qué ganaron ellos? Eliminar o reducir muchos problemas de stockout en tienda, que se queden sin producto. ¿Qué ganaron sus proveedores? Certeza de la hora que lo iban a atender, una mejor planeación de recursos, menos pérdidas, mayores productividades. ¿Quién se benefició? El proveedor, Supermercados Peruanos, y el consumidor, porque tenía menos incidencia de no encontrar lo que buscaba en la tienda. Ganó toda la cadena. De nuevo, una iniciativa no solamente pensada en productividad, no solamente pensada en islas, sino pensada en la cadena para generar valor, hacer la torta más grande desde el concepto de centro de distribución. ¿Cuál es la Sí, diferencia entre consumidor y cliente? uh-huh. Dale, consumidor final es aquel que usa el bien. El cliente directo es a quien tú le vendes el producto. Imaginemos una cadena. Digamos, vamos a hablar de la cadena en la que trabajo, cerveza. ¿Quiénes son los que consumen la cerveza? Todos al final, en un fin de semana, que nos tomamos una chela con nuestros amigos. Nosotros somos los consumidores. ¿Quién es el cliente directo de Bacus? La bodega, la tienda. No es quien toma la cerveza. Yo le vendo a las bodegas, ellos son mis clientes, pero el consumidor final es quien compra y usa y toma la cerveza. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Héctor, ¿puede darse el caso en que el consumidor final también es mi cliente? Claro, si estás más cerca de la parte final de la cadena, va a suceder. Si nos ponemos en el caso de la bodega, el cliente de la bodega son los consumidores finales. Pero cuando vamos hacia atrás es donde puede haber la diferencia. Veo uno de Mariciela, que dice: cuando se habla de almacén, ¿cuándo se habla de almacén y cuándo se habla de centro de distribución? Justamente ahí va la diferencia principal, en la distribución. Cuando tú tienes una mecánica que va a hacer un reparto a un grupo de clientes, vas a manejar una flota que vaya a entregar, ya hablas de distribución. Un almacén no tiene esa lógica de reparto como tal, está más enfocada en ese concepto antiguo que, como decía, de vamos a guardar cosas, ¿no? Y por ahí alguien dijo un tema de depósito. Yo lo comparo mucho con eso. Si hablamos de tener una flota, cargar camiones, despachar a un ritmo mediano o grande, hablamos de un centro de distribución porque ahí es donde el tiempo de atención, el throughput, se hace mucho más importante.
Wow, De ahí muchísimas veo, gracias. Acá hay una más. a De ver, hecho, tenemos dos. Tenemos una de John. Dice, ¿qué estrategias aplican para que el producto sea de fácil extracción y de distribución en almacén? mira, parte de lo que vemos en el curso, y es una de las más comunes enseñadas, poco usadas en la mayoría de lugares que he visto, es el ABC. Una lógica de ABC donde tienes el producto de mayor rotación más cerca a las zonas de extracción, el producto de menor rotación a distancia media y el producto de baja lejano, te permite ser más productivo y justamente te ayuda en esta como estrategia final, ¿no? Vale, y tengo una última pregunta. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes tienen más preguntas. Tengo una última pregunta de Jesús que me parece muy interesante. Dice, ¿qué factores influyen para elegir y o seleccionar nuestros puntos estratégicos de centros de distribución? Excelente. Eso como tal se llama estrategia de footprint, ¿ok? En un tiempo, ¿hace cuántos años ha hecho eso? 5 años más o menos, hice también estrategia como tal, qué centros de distribución generan valor y qué no. ¿Y qué factores influyen? Yo te podría decir tres. El primero, y es el común denominador, es costo, ¿no? Y cuando hablo de costo es evaluar qué te cuesta más, transportar o almacenar, alquilar un sitio y toda la gente, etcétera. El segundo es clientes. ¿Qué tan cerca tienes que estar de tus clientes por una promesa o un nivel de servicio que tú quieras ofrecer o estés dispuesto a ofrecer considerando la competencia que tienes en la calle? Y el tercero, condiciones políticas. Porque, por ejemplo, para los que no conocen, dentro de nuestro país hay un beneficio tributario para las empresas de la Amazonía. Entonces, podrías colocar un centro de distribución con razón social de distribución en la Amazonía para poder atender ese lado y tienes un beneficio también tributario, que podría ser parte de la decisión estratégica. Y puede ser tema de proveedores, etcétera. Pero yo te digo que te quedes con esas tres. Si es que quiero especializarme en esta área de la logística, ¿cuál es la diferencia entre una especialización en logística y en supply? Mientras van Mira, encendiendo su cámara, chicos. yo he enseñado los dos. La explicación más sencilla, Adán, es un gestor de cadena de suministro va más allá que la logística. La logística está contenida ahí. Para empezar, un gestor de cadena de suministro ve manufactura, ve producción, ¿ok? Ve abastecimiento, ve compras, ¿no? Y se va hasta el consumidor final. La logística de saque no ve manufactura. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia principal. Y en cuanto a los enfoques, prácticamente lo que decía, ¿no? El supply chain, inclusive en cuanto a coordinación de áreas, toma en consideración desarrollo de producto, de I+D, que se le conoce, marketing, ventas. Logística normalmente se centra en la conversación de logística y ventas, ¿no? Es un poco más acotado. Si ustedes me preguntan, finalmente yo les recomendaría ampliar, buscar más el conocimiento holístico pegado a cadena de suministro, que es lo que justamente hoy en día más se está buscando para tomar mejores decisiones, como les digo, ¿no? Porque impacta en todo lado, y lo acabamos de conversar. Una decisión que yo tome, no sé, pues en cambiar el producto A o el insumo A, va a golpear a que el cliente no le guste, y te golpeó toda tu cadena. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso.